La mañana comenzó como cualquier otra en la estación Luna. El almirante Jake Morrison tomaba su café y leía informes cuando la alarma de emergencia empezó a sonar. Las luces rojas destellaron en el centro de mando, mientras los oficiales corrían a sus puestos. Jake dejó su taza y caminó tranquilamente hacia la pantalla principal. ¿Qué tenemos?, preguntó a la teniente Carol Davis. Se apartó de su consola, pálida. Señor, estamos recibiendo llamadas de socorro de 17 colonias. Están bajo ataque. Jake asintió lentamente. ¿Quién los ataca? El dominio zapiriano, señor. Pero no están solos. También estamos viendo naves Boran y Nixari. Durante 3000 años, la galaxia había estado en paz durante 3000 años desde la última guerra real. Jake había estudiado los viejos conflictos en la escuela, pero ahora parecían historia antigua. Al parecer, la historia se estaba repitiendo. Conéctenme a la Tierra. Jake dijo, y empieza a buscar todo lo que tenemos sobre estas 3 especies al otro lado del sistema solar. La capitana Lisa Hayes disfrutaba de la vista desde el puente de su nave. La nave de exploración New Horizons regresaba de una misión de reconocimiento de rutina. Cuando su oficial de comunicaciones se incorporó de repente. «Capitán, estoy captando algo extraño del sistema de Nueva Ginebra». Lisa se acercó a mirar las lecturas. «Es extraño como múltiples explosiones, señora». Y la baliza colonial simplemente se quedó en silencio. Lisa sintió un escalofrío en el estómago. Nueva Ginebra albergaba a 2 millones de personas. Fijó rumbo a Nueva Ginebra. La velocidad máxima a la que New Horizons saltó fue superior a la de la luz. Viaja a través de la distancia en horas en lugar de días. Cuando regresaron al espacio normal, Lisa vio algo que la acompañaría para siempre. El planeta estaba ardiendo. Enormes naves con diseños alienígenas se movían por el mundo como tiburones alrededor de una presa herida. El capitán, su oficial de armas, dijo en voz baja, «Esas son naves de guerra ceerianas». Lisa observó cómo las cápsulas de escape se alejaban del planeta moribundo. Miles de pequeñas naves transportaban a los supervivientes de Nueva Ginebra. Esperaba ver pánico y caos. Gente luchando por escapar. En cambio, vio algo que le puso los pelos de punta. Las naves humanas se movían en perfecto orden. Nadie se empujaba ni peleaba. Formaban filas ordenadas, ayudándose mutuamente, organizando grupos de rescate. Y en las pocas transmisiones de vídeo que pudo captar, Lisa vio a gente sonriendo, no sonrisas felices, sino algo más. Algo que la hizo sentir muy incómoda. «Acerquénnos a las naves de refugiados». Ordenó, «Necesitamos ayudar con la evacuación de regreso a la Tierra». El presidente Ryan Clark estaba sentado en la sala de reuniones de emergencia con sus principales asesores. La pantalla holográfica mostraba los ataques que ocurrían en el espacio humano. 17 colonias fueron atacadas simultáneamente. Millones de personas murieron o quedaron sin hogar, señor presidente. Dijo la consejera María Santos, «Necesitamos movilizar la flota inmediatamente. Esto es un acto de guerra». Ryan observó la pantalla un buen rato, naves en llamas, planetas bajo ataque, gente muriendo. Luego sonrió. Era una pequeña sonrisa apenas visible, pero todos en la sala la vieron. «No nos precipitemos», dijo Ryan con calma. «Alguien ha intentado hablar con nuestros nuevos amigos». «Señor», dijo el general Paul Warren. «Acaban de atacar 17 de nuestros mundos. ¿De qué hay que hablar?» «Todo», respondió Ryan. «Consíganme una reunión con sus embajadores». Los embajadores alienígenas llegaron a la estación neutral 2 días después. Embajador C. de los zapirianos, era una criatura alta de piel azul y 4 brazos. El representante borano era más pequeño, pero estaba cubierto con una armadura que emitía chasquidos al moverse. El delegado Nexari parecía casi humano, excepto por sus ojos plateados que nunca parpadeaban. Se llamaban a sí mismos la Tríada de Hierro y tenían un mensaje simple: la humanidad era demasiado débil para merecer su lugar en la galaxia. Las colonias humanas serían absorbidas por sus imperios. La Tierra misma se convertiría en un mundo agrícola que proporcionaría alimento a las especies más fuertes. La embajadora Kate Williams escuchó todo esto con una sonrisa educada. Cuando terminaron, les agradeció su tiempo y dijo, «La Tierra consideraría su propuesta». «Considérelo». La voz del embajador Z estaba llena de ira. «Sus colonias arden mientras usted considera». «Sí», dijo Kate, sin dejar de sonreír. «Necesitaremos unos días para discutir esto con nuestra gente».
Los alienígenas abandonaron la reunión confundidos. Habían esperado miedo e ira, tal vez incluso una declaración de guerra inmediata. En cambio, obtuvieron cortesía en esa extraña sonrisa en la estación lunar. El almirante Jake Morrison revisaba los informes de las colonias atacadas. El número de muertos era menor de lo esperado, mucho menor, de alguna manera. La mayoría de la gente había evacuado incluso antes de que comenzaran los ataques. ¿Cómo lo supieron?, le preguntó al teniente Davis. Señor. He estado mirando el tiempo. Parece que las órdenes de evacuación se dieron unas 6 horas antes de que se dispararan los primeros disparos. 6 horas. ¿Cómo pudieron saberlo 6 horas antes? Davis parecía incómodo, señor. Creo que alguien ha estado vigilando la tríada de hierro durante un tiempo en las profundidades de los archivos seguros de la Tierra. Los sistemas informáticos que habían estado inactivos durante 3000 años comenzaron a despertar archivos con nombres como Final. Los proyectos de protocolo y naturaleza humana comenzaron a automatizarse. Se enviaron mensajes a direcciones que nadie había usado en siglos en una pequeña oficina en Ginebra. La DRA. Amanda Foster recibió uno de estos mensajes. Había estado estudiando historia humana durante 20 años, pero nunca había visto archivos como estos. El mensaje era simple: protocolo Heritage. Informe activo al sitio 7. Inmediatamente, empacó sus maletas y sonrió. Era la misma sonrisa que aparecía en los rostros humanos de toda la galaxia. La sonrisa de alguien que recuerda algo que se había esforzado por olvidar en el mundo fronterizo de Nueva Dakota. Los trabajadores de las fábricas comenzaron a cambiar sus programas de producción. En lugar de fabricar equipos agrícolas y bienes civiles, comenzaron a producir otras cosas que no se habían fabricado en 3000 años. Cuando sus socios comerciales alienígenas preguntaron qué estaban haciendo, los humanos simplemente sonrieron y dijeron que era para suministros de emergencia. La capitana Lisa Hayes terminó de ayudar a los últimos refugiados de Nueva Ginebra. Mientras su nave se preparaba para partir, recibió un mensaje de la Tierra: nuevas órdenes. Su nave de exploración estaba siendo reasignada a algo llamado Operaciones Heritage. Observó las órdenes durante un largo rato. Entonces sonrió. La misma sonrisa que se extendía por el espacio humano como una ola. Nunca había oído hablar de las operaciones patrimoniales, pero de alguna manera sabía exactamente lo que significaba. La tríada de hierro creía que luchaban contra una especie débil y pacífica que había olvidado cómo luchar. Se equivocaban en algo que los humanos no habían olvidado. 2 semanas después de los ataques, la tríada de hierro celebraba que sus flotas controlaban 17 mundos humanos y más naves se dirigían hacia las colonias interiores. Esperaban que la Tierra se rindiera en cualquier momento. En cambio, los humanos estaban haciendo algo muy extraño. La DRA. Amanda Foster se encontraba en el mundo muerto llamado Haven Prime, observando ruinas de 3000 años de antigüedad. Su equipo de arqueólogos trabajaba a su alrededor, excavando cuidadosamente entre los restos de los edificios, pero no buscaban cerámica ni arte antiguo, buscaban algo más. Doctora, su asistente gritó, encontramos otro escondite de armas. Amanda se acercó para ver lo que habían descubierto. Enterrado bajo toneladas de roca, había una habitación llena de dispositivos que no se parecían en nada a las herramientas pacíficas que los humanos usan hoy. Fueron construidos para la guerra y fueron construidos por humanos. Catalogon todo, le dijo a su equipo, y envíen los datos al archivo del patrimonio. Amanda había sido enviada a 12 mundos muertos en las últimas 2 semanas. Todos compartían la misma historia. Una vez albergaron especies alienígenas que ya no existían. Todos habían sido destruidos hace exactamente 3000 años, justo antes de que comenzara la gran era de paz de la humanidad en la frontera. El comandante Tony Richards estaba teniendo la conversación más extraña de su vida. Su nave, la Defiant, patrullaba cerca de las zonas de ataque cuando se encontraron con una patrulla zapirana. En lugar de luchar o huir, Tony había hecho algo que sorprendió a su propia tripulación. Invitó a los alienígenas a cenar. El capitán zapirano Betol se sentó frente a Tony en la pequeña mesa del comedor. Los antebrazos del alienígena se movían nerviosos mientras comía la comida terrestre que Tony había preparado. Esto está muy bien, dijo Betol con cuidado. Pero no lo entiendo. Ahora somos enemigos. Tony sonrió y sirvió más agua para su invitado. ¿Somos nosotros? Pensé que solo éramos vecinos discutiendo. Destruimos sus colonias. Matamos a su gente. Algunas personas murieron. Sí, eso. Fue. La sonrisa desafortunada de Tony nunca cambió,
Pero ¿sabes qué es interesante? Los humanos no han librado una guerra real en 3000 años. Casi hemos olvidado cómo hacerlo. Vetol sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo andaba mal con la forma en que Tony dijo esas palabras. Olvidó lo bien que Tony dijo, cortando su comida con precisión cuidadosa. Recordamos lo básico, por supuesto, estrategia, tácticas, logística, pero el verdadero arte de la guerra, las cosas que hacen a los humanos verdaderamente peligrosos. Esos que tuvimos que guardar después de cenar. Vetol regresó a su nave. Más preocupado que cuando llegó. Envió un informe a sus comandantes, pero no pudo explicar por qué. Una simple comida lo había asustado más que cualquier batalla en la Tierra. El historiador Dr. Kevin Stone trabajaba en los archivos más profundos, revisando archivos que habían estado sellados durante 3000 años. Lo que encontró le hizo temblar las manos al leer. La guerra final que puso fin a la agresión humana duró solo 72 horas. Terminó con la victoria completa de la humanidad sobre un enemigo que los registros llamaban los devoradores. Pero estos no eran los hechos más extraños. Kevin descubrió que el hecho más extraño fue lo que sucedió después de la victoria. La humanidad había observado lo que habían hecho, de lo que eran capaces, y tomó una decisión. Guardaron sus armas, sus tácticas, su propia naturaleza de guerreros, no porque hubieran perdido, sino porque ganaron demasiado. Los archivos contenían un mensaje repetido una y otra vez, y nunca más. Elegimos la paz, elegimos ser amables, elegimos sonreír al mundo industrial de Nueva Pittsburgh. La trabajadora de fábrica Ellen Murphy estaba dirigiendo su turno en un tipo de producción diferente. La fábrica que había fabricado maquinaria agrícola durante 50 años ahora fabricaba otras cosas que rebosaban de potencia y propósito. ¿Qué estamos construyendo exactamente?, preguntó su compañero Danny Price. Ellen observó los elegantes dispositivos que salían de la línea de producción. Nunca había visto nada parecido, pero de alguna manera sabía exactamente que eran para suministros de emergencia. Dijo con una sonrisa, cosas que esperábamos no necesitar nunca más. Parecen armas, ¿verdad? La sonrisa de Ellen se ensanchó. No lo sabía. Los humanos son gente pacífica. La segunda ola de ataques de la Tríada de Hierro golpeó las rutas comerciales humanas, cortando 12 sistemas de la Tierra. Esperaban que esto quebrara la moral humana y obligara a la rendición. En cambio, ocurrió algo diferente. Capitán Danny Brooks encontró su nave mercante Serenity atrapada tras las líneas enemigas junto con docenas de otras naves civiles. No eran naves de guerra, eran naves comerciales, exploradoras y de pasajeros, pero en 3 días operaban como la flota militar más disciplinada de la galaxia. ¿Cómo lo estamos haciendo?, preguntó su ingeniero, Pete Collins, mientras observaban sus sensores. 27 naves civiles se movían en perfecta formación, compartiendo información al instante y coordinando maniobras que los militares enseñaban como tácticas avanzadas. No lo sé, admitió Danny, simplemente se siente natural. Las patrullas zapirianas intentaron atraparlos, pero la nave humana parecía saber dónde estaría cada nave enemiga antes de que llegara. Se movían por el espacio como si compartieran una misma mente y un mismo propósito. En la Tierra, el coronel Pete Adams, de 90 años, fue despedido de su retiro. Era uno de los últimos humanos vivos que recordaba el tiempo antes de que el presidente de la Gran Paz, Ryan Clark, se reuniera con él en una habitación segura en las profundidades de la capital. Coronel, no tienen ni idea de lo que han hecho. ¿Qué hacen?, preguntó Ryan a Pete. Miraron los informes de todo el espacio humano, civiles organizándose como soldados, fábricas produciendo armas que nunca antes habían visto, gente sonriendo de maneras que asustaban a los enemigos. No, señor. Creen que están luchando contra humanos pacíficos y suaves que olvidaron cómo luchar. Los viejos ojos de Pete guardaban recuerdos que lo hacían parecer triste y peligroso. No entienden que los humanos no olvidamos nada. Simplemente elegimos no recordar. Y ahora nos han hecho recordar. Dios los ayude a todos. El punto de quiebre llegó cuando la Tríada de Hierro capturó el transporte civil de la Estrella Hogar con 300 colonos humanos a bordo. Envió un mensaje a la Tierra exigiendo la rendición inmediata a cambio de los rehenes. La embajadora Kate Williams entregó la respuesta de la humanidad con su habitual tono cortés: rechazamos respetuosamente su oferta. Sin embargo, les recomendamos encarecidamente que no lastimen a esas personas, ya que dificultaría mucho más contener esta situación. Los líderes de la Tríada de Hierro se miraron confundidos. ¿Qué debían contener los humanos en el espacio humano? La gente seguía sonriendo,
Pero ahora los extraterrestres comenzaban a comprender que esas sonrisas significaban algo muy diferente de lo que habían pensado. Los humanos no sonreían por ser débiles, ingenuos o pacíficos. Sonreían porque recordaban lo que vendría después. La Tríada de Hierro lanzó su mayor ataque hasta la fecha. 50 naves de guerra atacaron las principales rutas comerciales, aislando 12 sistemas estelares enteros de la Tierra. Destruyeron los relés de comunicación y bloquearon los puntos de salto. Ningún mensaje pudo pasar. Ninguna nave pudo escapar. Los comandantes alienígenas esperaban que las colonias humanas aisladas entraran en pánico y se rindieran. Algo mucho peor ocurrió en Nueva Terra, el más grande de los mundos aislados. La gobernadora Lisa Park convocó una reunión de emergencia. 2 millones de humanos vivían en Nueva Terra Y. Ahora estaban completamente solos. La gobernadora esperaba miedo y confusión de su gente. Lo que recibió, en cambio, le heló la sangre. La sala de reuniones estaba llena de colonos, pero no tenían miedo. Se sentaron en filas perfectas, tranquilos y alertas cuando pidió voluntarios para organizar la distribución de alimentos. 300 personas se pusieron de pie. Exactamente en el mismo momento en que pidió voluntarios para mantener las comunicaciones. Otro grupo se levantó al unísono. ¿Cómo supieron hacer eso? Ella les preguntó. Simplemente lo sabíamos, dijeron juntos y luego sonrieron. El coronel de la Tierra, Pete Adams, le estaba explicando la situación al presidente Ryan Clark. Pete ya era viejo, pero sus recuerdos se remontaban a la época anterior a la Gran Paz. Recordaba cosas que otros humanos habían decidido olvidar. Señor, tiene que entender, dijo Pete con la voz ligeramente temblorosa. Cuando los humanos nos desconectamos, no nos rendimos, nunca nos rendimos, nos adaptamos, y cuando nos adaptamos, Pete guardó silencio un largo rato. Cuando nos adaptamos, recordamos quiénes somos realmente, y es entonces cuando nuestros enemigos descubren por qué la galaxia nos tenía miedo. Ryan asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Los protocolos de aislamiento ya están empezando. Dale una semana más, quizás 2. Pete no terminó la frase. El capitán Danny Brooks seguía atrapado tras las líneas enemigas con su flota de naves civiles, 27 naves que transportaban agricultores, profesores, comerciantes y ninguna de sus familias era soldado, pero se movían como la unidad militar más elitista de la galaxia. Danny, su ingeniero Pete Collins, dijo en voz baja, lo estamos haciendo de nuevo. ¿Qué? Esa cosa donde todos sabemos qué hacer sin necesidad de hablar de ello. Danny miró sus sensores. Las otras naves ya se movían en formación de ataque, aunque nadie había dado órdenes. Sus propias manos operaban los controles, configurando sistemas de armas que su nave de carga no debía tener. ¿De dónde salieron estas armas?, preguntó Pete. Danny miró fijamente los controles de las armas. Nunca los había visto antes, pero sabía exactamente cómo usarlos. Creo que siempre estuvieron ahí, solo que olvidamos mirar. La DRA. Amanda Foster estaba de pie en las ruinas de otro mundo muerto. Este se llamaba Therion, hogar de una especie que desafió a la humanidad hace 3000 años. Su equipo había encontrado los restos de una enorme ciudad, pero algo andaba mal con el patrón de destrucción. La doctora, su asistente, gritó, «Tienes que ver esto». Amanda se acercó a donde trabajaba su equipo. Habían descubierto lo que parecía un centro de mando, pero estaba perfectamente conservado bajo una capa de vidrio. No es vidrio. Su asistente explicó que era algún tipo de residuo de energía. Toda la ciudad fue fundida instantáneamente. En segundos, Amanda sintió náuseas. ¿Cuántas personas vivían aquí según el tamaño de la ciudad? Quizás 50 millones, y todos murieron a la vez. En unos 30 segundos. Según nuestras lecturas, Amanda miró la ciudad fundida e intentó imaginar qué tipo de arma podría haber hecho esto. Entonces se dio cuenta de algo aún más aterrador. Las firmas de las armas coincidían con los dispositivos que sus equipos habían estado encontrando. En ruinas humanas, los humanos habían hecho esto. El punto de inflexión llegó cuando la Tríada de Hierro cometió su mayor error. Se llevaron a los 300 rehenes de la estrella de transporte a una estación espacial en el sistema Nexari. Luego enviaron un mensaje a todos los mundos humanos de la galaxia. El mensaje mostraba a los prisioneros humanos encadenados. El portavoz de la Tríada de Hierro era un Nexari con ojos plateados que nunca parpadeaban. «Humanos». El portavoz dijo, «Su gente. Mueran uno por uno hasta que se rindan. Empezaremos con los niños».
El mensaje terminó con la ejecución de 5 rehenes humanos, 5 personas que no habían hecho nada malo, excepto estar en el lugar equivocado en el momento equivocado durante exactamente 60 segundos después de que el mensaje terminara. Todas las transmisiones humanas en la galaxia se detuvieron. Todas las naves humanas quedaron en silencio. Todas las colonias humanas cesaron toda comunicación. Entonces, la voz del almirante Jake Morrison resonó por todos los altavoces, todos los comunicadores, todos los dispositivos en el espacio conocido. Su voz era tranquila, clara y absolutamente aterradora. El Protocolo 7 ya está en vigor. Se recomienda a todos los ciudadanos humanos que mantengan la calma y sigan los procedimientos estándar. Esta situación se resolverá. Poco después, la gobernadora de Nueva Terra, Lisa Park, observó cómo sus colonos recibían el mensaje. No parecían sorprendidos, no parecían asustados, parecían haber estado esperando este momento toda su vida. Gobernadora, uno de ellos dijo cortésmente, necesitaremos acceso a los suministros de emergencia. ¿Qué suministros de emergencia? Los que están en la bahía de almacenamiento 7. Los que hemos estado manteniendo listos. Lisa había sido gobernadora de Nueva Terra durante 10 años. Nunca había oído hablar del almacenamiento. En la bahía 7, encontraron la bahía de almacenamiento tras una pared que se abría cuando los colonos la tocaban. Dentro había armas que no se parecían en nada a las de los humanos. Se suponía que tenían dispositivos que zumbaban con un propósito letal, un equipo que parecía anticipar lo que el usuario quería hacer. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Lisa preguntó desde la fundación de la colonia. El colono respondió, las hemos estado manteniendo a salvo por si acaso. Por si acaso, el colono sonrió con la misma sonrisa que aparecía en los rostros humanos de toda la galaxia. Por si acaso, alguien nos hizo recordar. El Dr. Kevin Stone se encontraba en las profundidades de los archivos de la Tierra cuando el Protocolo 7 se activó repentinamente. Archivos que habían estado bloqueados durante 3000 años se abrieron. Flujos de datos que habían estado inactivos cobraron vida. Sistemas informáticos que habían estado durmiendo comenzaron a despertar. Los archivos contaban una historia que hizo que Kevin comprendiera por qué la humanidad había decidido olvidar. La guerra final no se había librado contra un solo enemigo. Se había librado contra 12 especies diferentes que formaron una alianza para destruir a la humanidad. La guerra había durado 72 horas cuando terminó. 11 de esas especies ya no existían. La 12ª se había rendido incondicionalmente y había pasado los siguientes 3000 años escondida en las profundidades del espacio. Los archivos contenían informes de bajas que hicieron temblar las manos de Kevin. Pérdidas humanas, 847 personas. Pérdidas enemigas, 23.700 millones. Los humanos no solo habían ganado la guerra final, sino que la habían ganado de forma tan completa que se habían aterrorizado. La capitana Lisa Hayes recibió nuevas órdenes mientras aún ayudaba a los refugiados de las colonias destruidas. Su nave de exploración estaba siendo. Cuando la reasignaron a algo llamado operaciones de recuperación, miró las órdenes y sintió que algo se agitaba en su mente, recuerdos que no eran de su propio conocimiento. No había aprendido habilidades para las que no se había entrenado. Los sistemas de su nave activados por computadora, que nunca antes había visto, aparecieron armas donde había equipo científico. Su tripulación civil comenzó a trabajar con precisión militar. El capitán, su oficial de comunicaciones, dijo, «Estamos recibiendo datos de coordinación de naves de todo el sector». ¿Qué tipo de datos? Asignaciones de objetivos, formaciones tácticas, cronogramas. El oficial parecía confundido. Era como si alguien estuviera planeando una operación masiva. Lisa miró sus pantallas y se dio cuenta de que alguien estaba planeando una operación masiva. Miles de naves humanas, la mayoría civiles como ella, se posicionaban por toda la galaxia. Se coordinaban sin un comando central, compartiendo información sin que la transmisión funcionara. Juntas, como partes de una enorme máquina. La Tríada de Hierro había querido luchar contra los humanos. Ahora iban a conseguir su deseo, pero no iban a luchar contra los humanos pacíficos y amables. Creían saber que lucharían contra los humanos que habían puesto fin a la guerra final en 72 horas. La Tríada de Hierro cometió su último error 3 días después de ejecutar a los rehenes. Pensaron que el silencio humano significaba miedo. Pensaron que el Protocolo 7 era una especie de señal de rendición, así que enviaron otro mensaje a la galaxia. Esta vez mataron a 50 prisioneros humanos más, hombres, mujeres y niños, del transporte Omestar. Transmitieron cada momento queriendo quebrantar por completo la moral humana.
El mensaje terminó exactamente a las 1432, hora estándar galáctica. Lo que sucedió después sería recordado como el momento en que la galaxia supo la verdad sobre la humanidad. Durante un minuto, todo se detuvo. Todas las voces humanas se silenciaron. Todas las naves humanas se apagaron. Todas las transmisiones humanas cesaron. La galaxia contuvo la respiración y entonces los humanos comenzaron a avanzar. La gobernadora de Nueva Terra, Lisa Park, observó cómo sus colonos transformaban a personas que hacía una hora habían sido maestros y agricultores. Ahora trabajaban con una precisión militar que superaba a las mejores fuerzas alienígenas. Se movían sin hablar, coordinados sin comunicarse y organizados sin liderazgo. ¿Cómo hacen esto?, les preguntó. Ahora lo recordamos, respondieron juntos. Recordamos lo que somos. Los colonos abrieron más áreas de almacenamiento que Lisa nunca supo que existían. Salieron armas silenciosas, pero capaces de atravesar el blindaje de las naves espaciales. Aparecieron dispositivos que podían detectar naves enemigas a 3 sistemas estelares de distancia. Se activó un equipo que parecía leer la mente de sus usuarios. ¿De dónde salió todo esto? Lisa exigió. Siempre estuvo aquí, explicó pacientemente uno de los colonos. Todas las colonias humanas tienen estos suministros. Todas las naves humanas llevan estos sistemas. Simplemente acordamos olvidarnos de ellos durante 3000 años. Durante 3000 años elegimos ser pacíficos. Ahora nos han obligado a elegir algo más. El almirante Hake Morrison se encontraba en el centro de mando de la estación Luna observando pantallas que mostraban fuerzas humanas a lo largo de la galaxia. Lo que vio debería haber sido imposible. Miles de naves civiles se movían en perfecta coordinación, ejecutando planes de batalla que nadie había escrito, siguiendo órdenes que nadie había dado. La teniente Carol Davis dijo con voz temblorosa: ¿Con qué armas están armadas las naves civiles?, preguntó. Nuestros sensores no pueden identificar lecturas de potencia que no tienen sentido. Sistemas de defensa que no deberían existir. Hake miró la pantalla táctica. Todas las naves humanas, desde el carguero más pequeño hasta la nave de exploración de la capitana Lisa Hayes, mostraban ahora firmas de armas que superaban con creces cualquier cosa en la base de datos militar oficial. ¿Cuánto tiempo llevan portando estas armas?, preguntó. Las señales de poder. Carol dijo en voz baja: siempre las hemos tenido, pero no podíamos verlas antes. El capitán Danny Brooks y su flota de naves civiles habían estado atrapados tras las líneas enemigas durante semanas. 27 naves que transportaban gente común que debería haber estado indefensa ante un bloqueo militar. En cambio, se habían convertido en algo que hizo que las flotas de la Tríada de Hierro huyeran aterrorizadas. Su ingeniero, Pete Collins, observaba sus sistemas de armas. Danny, puedo operar todos estos sistemas a la perfección, pero juro que nunca los había visto en mi vida. Lo sé. Danny respondió, moviendo las manos sobre controles que le resultaron familiares a pesar de ser completamente ajenos. Es como si siempre hubiéramos sabido cómo hacer esto, pero simplemente elegimos no recordarlo. Sus naves se mueven por el espacio como depredadores que cazan patrullas de la Tríada de Hierro con tácticas que parecían imposibles. Aparecieron donde el enemigo no esperaba que atacaran con la sincronización perfecta y desaparecieron antes de que la represalia fuera posible. Lo más aterrador era que nunca parecían comunicarse entre sí. Simplemente sabían dónde estar y cuándo estar. La DRA. Amanda Foster estaba de pie en las ruinas. El mundo natal de Serion finalmente comprendió de qué se trataban realmente sus expediciones arqueológicas. Sus equipos no habían estado estudiando historia antigua, sino preparándose para la guerra. Su asistente, el doctor, dijo: hemos mapeado todas las instalaciones de la Tríada de Hierro en el sector. ¿Cuándo las hicimos? Empezó a mapearlos hace 6 meses, justo después del ataque a las primeras colonias. Amanda se dio cuenta de que los humanos se habían estado preparando para esta guerra incluso antes de que comenzara. De alguna manera, sabían que se avecinaba. Las expediciones de la herencia habían sido misiones de recopilación de inteligencia y cada humano que participó sabía exactamente lo que hacía. ¿Cómo lo supimos?, preguntó a su asistente. Sonrió con la misma fría sonrisa que aparecía en los rostros humanos. En todas partes, siempre sabemos que simplemente elegimos no actuar hasta que sea necesario. En la Tierra, el Dr. Kevin Stone leía archivos que le hicieron comprender por qué la humanidad había ocultado su verdadera naturaleza. Los registros finales de la guerra mostraban planes de batalla que eran obras de arte, con un pensamiento estratégico preciso, tan adelantado al enemigo que la guerra se había ganado antes del primer disparo.
Pero lo más escalofriante no fueron los planes, las armas ni las tácticas, sino los informes de bajas. Los humanos habían luchado contra 12 especies y habían perdido menos de 1000 personas. Sus enemigos habían perdido civilizaciones enteras. No solo los vencimos, susurró Kevin. Los aniquilamos. Los archivos mostraban que, tras la guerra, la humanidad había tomado una decisión. Podían gobernar la galaxia a través del miedo o podían bloquear sus habilidades y elegir la paz. Habían elegido la paz, pero habían conservado las armas y el conocimiento por si acaso. Ahora era el momento de usarlos de nuevo. La capitana Lisa Hayes observó cómo su nave de exploración se transformaba en algo propio de las pesadillas más oscuras de la humanidad. Se activaron sistemas de armas que podían destruir planetas. Se conectaron sensores que podían rastrear enemigos en múltiples sistemas estelares. Su tripulación civil comenzó a trabajar con una coordinación que hacía que las unidades militares parecieran torpes. Su oficial de comunicaciones informó: «Estamos recibiendo asignaciones de objetivos». ¿De quién? Nadie. Las asignaciones simplemente aparecen en nuestros sistemas. Lisa miró su pantalla táctica y vio la verdad. Todas las naves humanas de la galaxia estaban conectadas a algún tipo de red que existía sin tecnología. Compartían información al instante, coordinaban acciones a la perfección, trabajaban juntas como órganos de un solo cuerpo. No es una red. Se dio cuenta de que somos nosotros, todos estamos conectados. La tríada de hierro. Finalmente comprendieron su error cuando sus exploradores informaron de lo que estaba sucediendo. Espacio humano. Flotas enteras de naves civiles se dirigían hacia territorio de la tríada de hierro. Naves que parecían inofensivas ahora irradiaban señales de energía que hacían que sus mejores naves de guerra parecieran juguetes. Pero el informe más aterrador provenía de su división de inteligencia. Cada nave humana, cada colonia humana, cada instalación humana, había sido preparada para la guerra mucho antes del primer ataque. Los humanos no habían sido sorprendidos, habían estado esperando. ¿Cuánto tiempo llevan listos?, preguntó el comandante Zapirano. Según nuestro análisis, respondió el oficial de inteligencia, llevan listos exactamente 3000 años. En la estación espacial donde se encontraban los rehenes humanos, los guardias Nexari notaron algo extraño. Los prisioneros habían dejado de suplicar por sus vidas. Habían dejado de llorar o mostrar miedo, en cambio, sonreían. ¿Por qué sonríes?, preguntó un guardia. Porque, dijo uno de los prisioneros humanos con calma, nuestros amigos vienen, sus flotas están dispersas, sus colonias están aisladas, nadie vendrá a salvarlos. La sonrisa del prisionero humano se ensanchó. Aún no entiendes que cada humano es un soldado. Cada nave humana es una nave de guerra. Cada colonia humana es una fortaleza. No atacaste a civiles. Atacaste a la especie más peligrosa de la galaxia. Mientras fingían ser inofensivos, el guardia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Estás mintiendo. En unas 6 horas sabrás que digo la verdad. Por toda la galaxia, la humanidad dejó de fingir ser pacífica. Las naves que habían transportado familias y carga ahora se movían como instrumentos de guerra. Quienes habían sido maestros y agricultores ahora trabajaban con la precisión de especialistas militares. Las colonias que parecían indefensas ahora revelaban armas que podían destruir flotas enteras. La tríada de hierro quería luchar contra los humanos. Ahora estaban consiguiendo su deseo, pero estos no eran los humanos amables y sonrientes que creían conocer. Estos eran los humanos que habían ganado la guerra final en 72 horas y luego pasaron 3000 años tratando de olvidar de lo que eran capaces. La guerra estaba a punto de terminar y la tríada de hierro estaba a punto de aprender por qué la galaxia había sido pacífica durante tanto tiempo. No era porque los humanos fueran débiles, era porque los humanos eran lo suficientemente fuertes como para elegir la paz hasta que alguien los obligó a elegir la guerra. La guerra terminó en 3 semanas, no con una gran batalla ni una explosión dramática, sino con algo mucho más aterrador. La tríada de hierro simplemente dejó de existir como fuerza de combate. El almirante Hake Morrison dirigió la operación final, pero fue diferente a todo en la historia militar. Las naves humanas no atacaron las posiciones de la tríada de hierro, simplemente aparecieron a su alrededor. Cada base, cada flota, cada puesto avanzado oculto se encontró rodeado de humanos que habían, de alguna manera, sabían exactamente dónde estarían. La flota local zapiriana fue la primera en rendirse. El almirante Becar encontró sus naves rodeadas por 1000 naves humanas que habían aparecido sin previo aviso. No las detectaron. Los humanos simplemente se materializaron a su alrededor como fantasmas. ¿Cómo nos encontraron?
Betar preguntó por el canal de comunicación, respondió la capitana Lisa Hayes desde su nave de mando. Siempre supimos dónde estaban. Los hemos estado observando durante 3000 años. Imposible. Nuestras flotas están ocultas en el espacio profundo. No, dijo Lisa con esa misma sonrisa amable que había confundido a los extraterrestres durante semanas. Sus flotas están exactamente donde sabíamos que estarían. Cada movimiento que hicieron, cada estrategia que probaron, cada plan que crearon, lo vimos todo antes de que siquiera lo pensaran. Betar sintió que se le helaba la sangre. Estaban planeando toda esta guerra. No. Lisa respondió, estábamos planeando para cada guerra posible, cada especie en la galaxia, cada amenaza que pudiera surgir, cada conflicto que pudiera ocurrir. Hemos estado preparados para 3000 años. El Imperio Boran duró 6 días más. Sus flotas fuertemente blindadas, construidas para largas campañas y guerras brutales, se vieron incapaces de asestar un solo golpe. En las naves humanas, los humanos se movían como si pudieran ver el futuro, evitando los ataques antes de que fueran disparados, atacando puntos débiles que deberían haber sido imposibles de encontrar. El general comandó. La flota más poderosa de Borton. Había luchado en 100 batallas y nunca había perdido contra los humanos. Ni siquiera podía empezar a luchar. Cada vez que intentaba atacar, los humanos ya se habían ido. Cada vez que intentaba retirarse, ya estaban allí. Luchaban como si compartieran una sola mente. Informó a sus superiores como si supieran lo que vamos a hacer antes de que nosotros mismos lo supiéramos. La verdad era peor que eso. Los humanos no luchaban como si compartieran una sola mente. De hecho, compartían una sola mente. 3000 años de elegir la paz crearon algo nuevo en la conciencia humana. Cuando se vieron amenazados, se convirtieron en un solo pueblo con un solo propósito. El colectivo Nexari resistió más tiempo, pero ni siquiera su tecnología avanzada pudo ayudarlos. Intentaron negociar cuando se dieron cuenta de que la guerra estaba perdida. El presidente Ryan Clark se reunió con su embajador en la misma estación neutral donde había comenzado la guerra. El representante Nexari temblaba mientras hablaba. Nos rendimos. El embajador dijo, nos retiraremos de todo territorio humano. Pagaremos reparaciones. Haremos lo que nos pidan. Ryan sonrió con la misma sonrisa que había confundido a los extraterrestres desde el principio. Es muy amable de su parte. Pero me temo que no entiendes la situación. ¿Qué quieres decir? Mataste a nuestra gente. Ejecutaste prisioneros. Rompiste 3000 años de paz. La voz de Ryan seguía siendo amable, educada. No podemos dejarlo pasar. ¿Qué quieres? Queremos que entiendas por qué la galaxia ha estado en paz durante tanto tiempo. La estación espacial donde habían retenido a los rehenes humanos fue el escenario del enfrentamiento final. El capitán Danny Brooks lideró una pequeña flota de las mismas naves civiles que habían quedado atrapadas tras las líneas enemigas. Ahora se movían por el espacio como instrumentos de muerte. Los guardias Nagari intentaron usar a los prisioneros humanos restantes como escudos. No funcionó. Las naves humanas desactivaron las armas de la estación sin herir a ningún rehén. Atravesaron las defensas de la estación como si fueran de papel. Cuando los equipos de rescate encontraron a los prisioneros, todos sonreían. Sabíamos que vendrías, le dijo uno de ellos a Danny. ¿Cómo lo supiste? Porque somos humanos, nunca dejamos atrás a nuestra gente. La DRA. Amanda Foster completó su informe final mientras se encontraba en las ruinas de la base militar más grande de la Tríada de Hierro. La base había sido evacuada sin luchar cuando aparecieron naves humanas a su alrededor. Los alienígenas simplemente se rindieron y huyeron. Al final ni siquiera intentaron luchar, observó su asistente. ¿Por qué lo harían? Amanda respondió, por fin comprendieron a qué se enfrentaban. Sus expediciones arqueológicas habían cumplido su verdadero propósito. Toda la información que sus equipos habían recopilado. Todas las debilidades que habían descubierto. Todas las posiciones estratégicas que habían mapeado. Todo se había utilizado para poner fin a la guerra. Antes de que realmente comenzara, doctor, ¿qué pasará con la Tríada de Hierro? Amanda miró la base alienígena abandonada y recordó el mundo muerto. Había estudiado mundos donde las especies habían desafiado a la humanidad y habían perdido todo lo que dependía de ellas. Dijo que si se mantenían alejados del espacio humano y nunca volvían a amenazar a nadie, podrían sobrevivir. Y si no lo hacían, la sonrisa de Amanda era la misma que los humanos habían mostrado durante la guerra. Entonces, sabrían qué les sucedió a los demás.
El presidente Ryan Clark se dirigió a la galaxia desde la Tierra. Su discurso fue transmitido a todos los mundos, a todas las naves, a todas las especies en el espacio conocido. El conflicto ha terminado, dijo con calma. La paz ha sido restaurada. Esperamos que dure otros 3000 años. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Algunos de ustedes se preguntarán qué presenciaron. Vieron a humanos luchando. Ya viste lo rápido que terminó la guerra. ¿Te confunde sobre cómo una especie pacífica podría ser tan efectiva? En guerra, Ryan sonrió y todas las especies de la galaxia sintieron un escalofrío. La verdad es simple, no somos pacíficos porque seamos débiles. Somos pacíficos porque elegimos serlo durante 3000 años. Hemos elegido la gentileza en lugar de la violencia, la cooperación en lugar de la conquista. Sonríe en lugar de las amenazas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pero elegir significa que podríamos elegir de otra manera. La tríada de hierro nos hizo recordar que nos recordaban lo que éramos antes de elegir la paz. La cámara se alejó para mostrar a Ryan sentado tranquilamente en su oficina, con el mismo aspecto que cualquier otro político dando cualquier otro discurso. Esperamos que esta lección no necesite repetirse. Preferiríamos volver a nuestras costumbres pacíficas. Nos gusta ser gentiles, disfrutamos siendo amables, nos encanta ser la especie que ayuda a los demás en lugar de destruirlos. La sonrisa de Ryan nunca titubeó, pero si alguien más olvida porque la galaxia ha sido pacífica durante 3000 años, estaremos encantados de recordárselo. La transmisión terminó y la galaxia quedó en silencio en Nueva Terra. La gobernadora Lisa Park vio a sus colonos regresar a sus vidas normales. Las armas desaparecieron en un almacén oculto. La precisión militar se desvaneció. La gente volvió a ser maestra, granjera y comerciante, pero ahora todos sabían la verdad. Los amables humanos que regentaban tiendas, enseñaban a niños y cultivaban alimentos eran los mismos que habían puesto fin a una guerra galáctica en 3 semanas. ¿De verdad volverá la paz?, preguntó Lisa a uno de sus colonos. ¿Cuánto tiempo recordará la gente esta lección? El colono respondió, los humanos son pacíficos por elección, no por naturaleza. Mientras los demás respeten esa elección, todos podemos ser amigos. Y si no la respetan, el colono sonrió con la sonrisa que había aterrorizado a 3 especies hasta la rendición. Entonces descubrirán por qué tomamos esa decisión. En primer lugar, los niños jugaban en las colonias reconstruidas, vigiladas por los mismos humanos que acababan de demostrar la eficiencia militar más aterradora que la galaxia jamás había visto. Volvían a sonreír con las mismas sonrisas amables y pacientes que antes parecían ingenuas. Ahora la galaxia entendía lo que esas sonrisas realmente significaban. Elegimos ser amables, por favor, no nos hagan elegir lo contrario. Los supervivientes de la tríada de hierro difundieron la noticia por todo el espacio. Contaron la historia de cómo habían atacado a las especies más dóciles de la galaxia y descubierto a los depredadores más peligrosos, pero sobre todo hablaron de las sonrisas. Cómo los humanos habían sonreído durante toda la guerra. Cómo habían sonreído al demostrar un poder que podía destruir civilizaciones. Cómo habían sonreído al ofrecer misericordia a enemigos que no les habían mostrado ninguna. La galaxia aprendió a temer esas sonrisas no porque significaran que los humanos eran felices, sino porque significaban que los humanos elegían ser pacíficos y que la elección siempre podía cambiar.